Sí, ya estoy presentando las diapositivas. Ya, perfecto. Ok, buenos días. Buenos días. Me puedo presentar al señor en esta ocasión de drogas y embarazo. Voy a empezar yo. Listo. Siguiente, de manera de una introducción al tema, hay que tener en cuenta que el consumo de drogas es un fenómeno social que es muy antiguo y que a lo largo de los años pues cada vez va cobrando mayor importancia y esto no solo en el ámbito nacional sino internacional por las consecuencias que va a tener a corto y a largo plazo. Vamos a ver que existen sustancias que van a ser capaces de generar abuso y en algunos casos cuadros de dependencia. Cuando hablamos de abuso se refiere básicamente a que esas sustancias psicoactivas van a actuar predominantemente sobre lo que es el sistema nervioso central y que van a ocasionar cambios en lo que es el estado de ánimo y el estado de conciencia de la persona o el individuo. Y definimos por otro lado el uso problemático de drogas como aquella modalidad en la que el consumo puede generar una repercusión en cualquiera de las siguientes cuatro áreas que voy a mencionar, ya sea la psicofísica, la psicofamiliar, la académico-laboral o la legal. Es un fenómeno obviamente multicausal y muy complejo de tratar. Hay que tener en cuenta también que los problemas que van a estar relacionados con la adicción a drogas no solamente dependen de la o las sustancias consumidas, ya que se puede tratar de una o de varias a la vez, sino también de factores individuales y de tipo social, que van a contribuir o se van a ver también, por así decirlo, de una forma más sencilla, ponerse más graves cuando están combinadas con características personales del individuo, con trastornos circulares, como aquellos que afectan el orden social, modelos de comunicación o de autoridad en la familia, que nos referimos básicamente a tipos de violencia que pueden condicionar en el futuro a que el paciente presente mayor predisposición a volverse adicto a las drogas. Hay que tener en cuenta que también, a excepción de los sedantes como las benzodiazepinas, las cuales también pueden generar dependencia, a nivel mundial el consumo de sustancias psicoactivas va a predominar sobre todo en el sexo masculino. Sin embargo, el consumo de drogas en mujeres ha ido paulatinamente en aumento y cada vez se presentan muchos más casos. Del mismo modo, hay que tener en cuenta que su uso es mucho más problemático. Incluso hay estudios en los cuales se confirma que el consumo de drogas en mujeres posee características muy distintas a lo que sería el problema en los hombres. Y eso se debe a estos factores, dentro de ellos, por ejemplo, la mayor susceptibilidad biológica, que va a ser estudiada sobre todo en algunas sustancias como por ejemplo el alcohol, la compatibilidad médico-psiquiátrica, eh, así como también vamos a ver aspectos de tipo familiar o cultural. Es frecuente también que este consumo sea inducido en las mujeres debido a que tienen una pareja que es consumidor y que va a ejercer cierto tipo de presión social o influencia para que ésta consuma, o bien también puede estar sobrellevado debido a que el paciente presenta violencia doméstica o una situación de maltrato o abuso, ya sea en la niñez o en la adolescencia, lo cual va a ser un factor de riesgo, ¿no?, de aumentar las probabilidades de consumo. Incluso reportes internacionales van a revelar que el consumo de drogas en mujeres se va a hacer con un mayor riesgo y una mayor gravedad en el hombre. Y esto precisamente por su condición de vulnerabilidad que he mencionado anteriormente. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, respecto a lo que es la importancia del tema, hay que tener en cuenta que el consumo de drogas en la mujer va a predominar sobre todo en lo que es la edad reproductiva, por lo cual en esta etapa hay mayor probabilidad de embarazo y hay que estudiar qué tipos de complicaciones puede causar. En este caso, en la bibliografía que hemos revisado, se tienen en cuenta las definiciones del DSM-4, de acuerdo al Manual Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales, el cual refiere el término de abuso a la presencia de manifestaciones, tales como las complicaciones de tipo psíquico y también de tipo físico, o también al uso repetido de sustancias en situaciones potencialmente riesgosas. Hay que tener en cuenta que el consumo de drogas durante el embarazo también lo vamos a catalogar como abuso. Hay que hacer una salvedad porque normalmente se tienen que cumplir ciertos criterios del DSM-4 para que las manifestaciones puedan considerar como un cuadro de adicción. Ese normalmente es un periodo de un año, pero en la práctica clínica hay que tener en cuenta que cuando el consumo se da en situaciones particulares, sobre todo de riesgo, ya sea como embarazo, o se consumen sustancias de alto poder adictivo, como por ejemplo la pasta básica de cocaína, el abuso se va a instalar en un periodo mucho más corto del que sería considerado, por ejemplo, sobre el DSM-4, que es un año.
Entonces, por esas condiciones de riesgo, por ejemplo, embarazo, en tiempos menores a un año ya se considera que una persona está adicta, sobre todo cuando son situaciones como lo que acabo de mencionar, ¿no? El consumo de drogas durante el embarazo va a constituir siempre un problema, ya sea bajo la forma de abuso o dependencia. El consumo de sustancias durante la gestación se va a relacionar también con consecuencias negativas para este binomio materno-fetal y va a poner en riesgo la vida tanto de la madre como del niño. También vamos a ver que va a estar asociado a trastornos neurológicos y aquellos pueden afectar a la esfera psíquica o neurocomportamental en el recién nacido y en niños, sobre todo en la primera infancia. Muchos de estos trastornos que pueden ser ocasionados debido a la adicción de la madre van a estar catalogados como irreversibles, pero todos ellos son 100% prevenibles. Y de ahí que nosotros, bueno, es muy importante para nosotros poder detectarlos a tiempo. Históricamente, por ejemplo, también vamos a ver que se va a ver influenciado por las creencias populares, debido a que el uso de drogas va a hacer referencia, por lo general, al consumo de drogas ilegales. Y muchas veces se deja de lado lo que es el consumo de drogas legales, las cuales son socialmente aceptadas. Entre ellas, por ejemplo, vamos a destacar al tabaco y al alcohol. Y que igual, de igual manera, a pesar de ser socialmente aceptados, pues van a tener consecuencias también nefastas en este binomio, si es que no se tratan, se detectan a tiempo para evitarlas, ¿no? Sobre todo durante los periodos críticos del embarazo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, dentro de la epidemiología del consumo de drogas durante la gestación, vamos a ver que existen ciertas causas del consumo y dentro de ellas van a estar divididas en dos grupos. Las drogas socialmente aceptadas, como he mencionado anteriormente, y las drogas ilegales. ¿Cuáles son las causas o los problemas que van a estar más vinculados? Por ejemplo, en el caso de las drogas socialmente aceptadas, vamos a ver que el consumo mayormente se debe a una falta de información o un subregistro. Y por lo mismo que son drogas que la sociedad las tiene comúnmente a su alcance, pues no va a ayudar a que podamos llevar un registro adecuado de cuántas pacientes presentan adicción a este tipo de sustancias. También el desconocimiento sobre los riesgos que implica beber alcohol durante la gestación. Y aquí es más que todo la desinformación que hay, o no hay una información adecuada, o no se recurre al personal cuando se presenta este tipo de problemas. Por su misma condición de que están a nuestro alcance, muchas veces se minimiza el consumo. Vamos a ver que no va a haber sentimientos de culpa, por lo mismo que está en nuestro medio, pues la paciente no tiende a aceptarlo como una adicción. También la ausencia de controles obstétricos, y aquí ya es una talla del sistema sanitario, ¿no?, que debería estar más al alcance o favorecer la atención primaria, entre otros factores. Y respecto a las drogas ilegales, vamos a ver que van a ser los mismos factores que mencionaba anteriormente para las drogas legales, pero ahí le vamos a sumar dos cosas: la falta de documentación por parte del personal de salud, que no se lleva un adecuado registro, y muchas veces también va a tener que ver con el miedo por parte de las mujeres a perder la independencia de sus hijos, o tener repercusiones legales cuando se dé cuenta, ¿no? Su entorno consume ese tipo de sustancias y le puede repetir, por ejemplo, que no puedan tener a sus hijos, se le quite la tenencia de ellos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Lo que es, o ya para terminar la última parte de lo que es la epidemiología del consumo de drogas de la organización, hay que tener en cuenta ciertos puntos. Por ejemplo, que desde el punto de vista epidemiológico, el consumo de drogas psicoactivas en el embarazo va a presentar un perfil similar al consumo en la población general, en las cuales el alcohol etílico y el tabaco van a ser las drogas más consumidas. Seguido de una proporción mucho menor de lo que es la marihuana y la cocaína. Y hay que destacar que el policonsumo es muy frecuente, y hay que hacer una referencia que se pueden consumir muchas drogas a la vez, que pueden ser legales o ilegales, y un consumo variado, lo cual obviamente va a tener siempre efectos tóxicos derivados del consumo de dichas sustancias y pues, sometidas al binomio. Además, se han hecho ciertos estudios que quiero destacar. Por ejemplo, también en Estados Unidos se detectó que aproximadamente el 50% de mujeres durante el embarazo eran bebedoras habituales de alcohol. Y de ellas, entre un 17 y 25% debería haber consumido alcohol en algún momento del embarazo, mientras que un 0,9% reportaba consumo durante toda la gestación. Por lo mismo que, como les digo, son drogas socialmente aceptadas, y en algunos países, sobre todo en países más desarrollados, todavía se normaliza mucho más su consumo. El tabaco va a constituir siempre una droga de uso, sobre todo aquí que destacar la nicotina, que es uno de los componentes, y sobre ello se han hecho muchos estudios y reportes internacionales sobre su consumo en el embarazo muestran que el tabaquismo va a predominar sobre todo en mujeres jóvenes, aquellas que son menores de 25 años. Estas son revisiones que se han hecho a lo largo de los años, muestran que aproximadamente el 30% de las mujeres fuman al inicio de la gestación,
entre un 18 al 20% continúan fumando durante el mismo. Y esto, como lo quiero saber todo, en los países eh, desarrollados porque no es consumo, aunque el porcentaje de países subdesarrollados tampoco no es muy variable. Hay otro estudio que se hizo en Sao Paulo, Brasil, con una muestra importante de 100.000 adolescentes embarazadas que fueron estudiados en un centro obstétrico eh, para averiguar cuántas de ellas habían consumido drogas durante la gestación, y el estudio se hizo mediante el análisis de cabello eh, en el tercer trimestre del embarazo. Y el estudio reveló que, por ejemplo, aproximadamente el 4% había consumido marihuana, 1.7 cocaína y ambas sustancias el 0.3%, lo que se mencionaba anteriormente, que es el policonsumo. Entonces, ¿qué habían visto? Que todas aquellas personas que habían consumido drogas en el tercer trimestre había mucho mayor riesgo o estaba asociado con mayor frecuencia de comorbilidad psiquiátrica para las madres, como el trastorno bipolar, el trastorno por estrés traumático y los trastornos somatomóticos, ¿no? Y ello definitivamente va a condicionar a una mala calidad de vida, porque si tendrá un cuadro psiquiátrico, obviamente va a mermar la calidad de vida del niño. Bueno, eso ha sido lo que quería rescatar, datos más importantes de lo que es la epidemiología del consumo de drogas durante la gestación. Voy a pasar a mi compañero. Bueno, aquí faltan las conclusiones, obviamente. Más importante es lo que he mencionado: el consumo de drogas en mujeres no posee características particulares que se asocian con mayores riesgos y mayor gravedad de adicción. Otro punto importante es que tanto las drogas legales como las drogas ilegales, si se consumen durante el periodo de gestación, independientemente de la dosis consumida, van a ser tóxicas y peligrosas para el binomio materno-fetal. Y como tercera conclusión, que el consumo de sustancias durante la gestación pone en riesgo la vida de este binomio, en el cual la madre va a tener mayor comorbilidad psiquiátrica y el recién nacido, y el niño en la primera infancia se va a asociar con trastornos neurológicos y neurocomportamentales, siendo cuadros irreversibles, pero 100% prevenibles, y allí la importancia de tratarlos a tiempo. Eso sería todo por mi parte. Bien. Voy a continuar con los aspectos toxicológicos. Mi nombre es Mercedes Riveros Coronel. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, el tipo y la magnitud del daño va a depender de o las drogas consumidas por la mamá, también por la vía utilizada, por la dosis, la duración del consumo, así también como la etapa del embarazo en la cual ocurre la exposición. Sabemos que, por ejemplo, el periodo es la etapa más peligrosa en la que tenemos que decir a la mamá que no consuma drogas. Después, en mujeres embarazadas se puede dar el policonsumo. ¿Qué es el policonsumo? Es cuando la mamá consume de 2 a más sustancias psicoactivas en forma secuencial o simultánea. Esto es muy frecuente en las usuarias de drogas. Si a este también se le va a agregar otros factores de riesgo obstétrico al consumo de drogas, pues va a dificultar más el diagnóstico etiológico e incrementa el riesgo de complicaciones. Entonces, es por esto que resulta muy complejo saber hasta cuándo es posible considerar el efecto de cada sustancia en forma independiente. No sabemos si las alteraciones, ya sea hacia la madre o hacia el feto, sea a causa de las drogas o también de otros riesgos asociados. Siguiente, por favor. El periodo embrionario. Se sabe que el primer trimestre es una ventana crítica de vulnerabilidad para la aparición ya sea de malformaciones congénitas, este es conocido como el efecto teratogénico, que puede darse entre los días 18 y 60. Pero no solo hay estos efectos, no solo hay malformaciones morfológicas o estructurales en órganos, sino que también puede producir alteraciones bioquímicas o funcionales. Hay que aclarar que no existe una dosis tóxica establecida para dichos daños, pero su consumo debe ser absolutamente negado en embarazadas. Siguiente, por favor, en al menos y en todo en el embarazo. Cambios fisiológicos de la madre que alteran la cinética de las drogas. En clases pasadas hemos visto todos los cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo. Entre estos podemos recalcar 4 importantes, porque el primero es el retardo en el vaciamiento gástrico y la reducción de la motilidad gastrointestinal. Esto hace que aumente la absorción digestiva de la droga, por ejemplo, el alcohol etílico.
El aumento del volumen corriente y la disminución del volumen residual pulmonar. Este puede incrementar la absorción de las drogas fumadas, por ejemplo, el tabaco, la marihuana, el crack o la pasta básica de cocaína. La disminución de la concentración plasmática de albúmina y la reducción de metabolismo hepático, lo que hace es que aumenta la concentración de droga libre y el pasaje al feto a través de la placenta, por ejemplo, sedantes como las benzodiazepinas. Y la eliminación de reservas lipídicas al final del embarazo puede favorecer la liberación de drogas acumuladas en el tejido adiposo, como por ejemplo los cannabinoides de la marihuana. Entonces, son varios cambios fisiológicos que puede alterar la cinética de las drogas, que puede aumentar la absorción y por lo tanto el daño, ¿no? Hacia la mamá o hacia el feto. Siguiente, por favor. Las complicaciones derivadas del consumo de sustancias psicoactivas la podemos dividir en dos. Podemos dividirla en complicaciones maternas o complicaciones fetales neonatales. Entonces, en las complicaciones maternas tenemos en primer lugar la sobredosis e intoxicación aguda, que es un cuadro clínico determinado por el consumo reciente de la sustancia en la mamá. Obstétricas. Tenemos como riesgo el aborto espontáneo, un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, un parto prematuro, un estado hipertensivo del embarazo. También se puede dar cuadros psiquiátricos agudos, como le dicen el mal viaje, síndrome de abstinencia en la mamá. Por la vía utilizada, la mamá corre riesgo a tener infecciones, por ejemplo, el VIH, la hepatitis B, la hepatitis C, enfermedades respiratorias también, ya sea por compartir los dispositivos de consumo, como por ejemplo inyecciones, canutos o pipas. Mantener relaciones sexuales con usuarios inyectores, así como no utilizar métodos de barrera durante las mismas. Y la repercusión por consumo crónico. Siguiente, por favor. En las complicaciones fetales o neonatales. Aquí es el muy conocido síndrome de abstinencia neonatal, que es un síndrome secundario al cese o la reducción del consumo prolongado de la droga. Entonces, en el recién nacido se ha descrito horas o pocos días luego del nacimiento al cesar la exposición prenatal, que es... luego tenemos, por ejemplo, vinculadas al consumo materno durante el embarazo, que el bebé puede tener malformaciones congénitas, restricción en el crecimiento intrauterino, sufrimiento fetal agudo, la muerte fetal intrauterina o la prematurez. Según la vía utilizada, el bebé puede tener riesgo a tener infecciones de transmisión vertical. El recién nacido puede adquirir algunas de las enfermedades infecciosas por vía placentaria, en el que se han reportado una mayor incidencia de sífilis, VIH y hepatitis viral en madres que han consumido, por ejemplo, clorhidrato de cocaína. Es más que todo por la vía de administración que usan las mamás. Luego tenemos la sobredosis o intoxicación aguda, en donde se han reportado cuadros de sobredosis en recién nacidos por el pasaje de drogas a través de la leche materna y trastornos de crecimiento y desarrollo neuroconductuales. Estos ya son complicaciones a larga data. Por ejemplo, a mediano y largo plazo se han reportado alteraciones en el neurodesarrollo en la edad preescolar y escolar, que son dos etapas muy importantes para el niño. Entonces, los niños tienen alteración de la atención, alteración en el sueño, en el afecto y en habilidades motoras. Entonces, como conclusión, mis tres conclusiones podrían ser que la primera, los efectos de la droga van a depender primero de cuál droga es, de la vía utilizada, de la dosis y la duración del consumo. Luego, la segunda conclusión es de que el periodo embrionario es una ventana crítica de vulnerabilidad para aparición de diferentes malformaciones o alteraciones bioquímicas o funcionales. Y la tercera, de que tenemos dos tipos de complicaciones. Primero, la complicación materna y secundaria, las complicaciones fetonatales, en la que debemos evitar, por ejemplo, el síndrome de abstinencia neonatal. Muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, ahora me toca a mí, soy Ana Lucía, y bueno, yo voy a hablar primero sobre la clasificación de las sustancias psicoactivas. Siguiente, por favor. De la forma en que nosotros lo hemos dividido, entonces está, bueno,
lo hemos dividido de acuerdo al efecto sobre el sistema nervioso central, ¿no? Entonces nosotros encontramos las drogas depresoras del sistema nervioso central, las drogas estimulantes y las drogas perturbadoras. Entonces, dentro de lo que son las drogas depresoras del sistema nervioso central, podemos encontrar al alcohol etílico, a los hipnóticos y los sedantes, como por ejemplo benzodiazepinas, barbitúricos, a solventes orgánicos como pegamentos, tiner o nafta, a opiáceos y al gamma hidroxibutirato. Dentro de lo que son ya los estimulantes del sistema nervioso central, encontramos la nicotina, que es el tabaco, las antinas como la cafeína, la cocaína, como la pasta básica, el crack, todas las derivados, ¿no? El freebase, el clorhidrato de cocaína y sus anfetaminas y derivados. Dentro de las drogas perturbadoras del sistema nervioso central son los que alteran la percepción de la realidad, es decir, alteraciones sensoriales, ilusiones, alucinaciones, entre otros. Y entre estos están los derivados del cannabis, como la marihuana, también las plantas con efecto atropinosimil, como por ejemplo Datura suaveolens o floripón, entre otros, el LSD, la ketamina y la feniciclidina. Siguiente, por favor. Entonces yo, bueno, voy a hablar sobre una droga principal, que sería el alcohol etílico. Siguiente, por favor. Entonces, el etanol es un teratógeno potente y prevalente, nosotros conocemos eso. Se considera la principal causa de discapacidades del desarrollo prevenibles en el mundo. Esto es importante porque es prevenible. Siguiente, por favor. Entonces, obviamente, no se ha determinado un nivel seguro de consumo de alcohol durante el embarazo. Por tanto, múltiples sociedades médicas, entre ellas, por ejemplo, la CDC, la Academia Estadounidense de Pediatría, han desaconsejado el consumo de alcohol durante el embarazo, durante todo el embarazo. Entonces, la evaluación del impacto del alcohol en el desarrollo fetal es un desafío debido a que existen muchos factores, por ejemplo, las variaciones en las tasas de eliminación de alcohol en la madre, la sensibilidad del desarrollo fetal, la susceptibilidad genética o un patrón de consumo, por ejemplo, si es que la madre consume atracones o por ejemplo, un consumo diario, ¿no? Todo esto influye y factores también de confusión, como por ejemplo el uso de múltiples sustancias, como ya se expuso en la anterior exposición. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, dado que el alcohol es un teratógeno que afecta el crecimiento y el desarrollo fetal en todas las etapas del embarazo, como mencioné, las guías y sociedades médicas no recomiendan para nada el uso de alcohol durante todo el embarazo. Entonces, el abstenerse de consumir alcohol elimina el riesgo de efectos relacionados con el alcohol, ¿no? Y las discapacidades del desarrollo, por ejemplo, problemas neurocognitivos y del comportamiento. Entonces, no existe una relación exacta entre lo que es la dosis-respuesta, entre la cantidad de alcohol consumida durante el periodo prenatal y la extensión de daño que puede causar este alcohol en el bebé. Entonces, por ejemplo, los bebés cuyas madres consumen alcohol durante el embarazo pueden manifestar efectos alcohólicos fetales, pueden nacer con defectos de nacimiento relacionados con el alcohol. También existe el síndrome del alcoholismo fetal o incluso pueden llegar a ser normales. Entonces, por eso como hay una gama muy extensa de lo que podría producir o de lo que podría producir en el bebé, existe el término trastorno del espectro alcohólico fetal, que se ha acuñado para describir la amplia gama de secuelas adversas de lo que vendría a ser en el bebé, ¿verdad? Siguiente, por favor. Entonces, otros factores involucrados que podemos encontrar es, por ejemplo, patrones de consumo materno alcohol y los factores socioeconómicos y étnicos también afectan todo este resultado. Por ejemplo, un consumo excesivo de alcohol puede ejercer un efecto negativo potencialmente mayor a que el consumo comparable de bajas cantidades de alcohol durante varios días, ¿no? Pero también esto es controvertido, o sea, no se sabe exactamente. También se ha visto que naturalmente las mujeres acomodadas tienden a estar mejor educadas o tienen acceso a recursos que pueden estar menos disponibles para las mujeres menos acomodadas. Y también se ha visto que por razones desconocidas, la edad materna mayor, la alta paridad y algunos tipos de etnias, como por ejemplo la afroamericana, parecen aumentar el riesgo de este síndrome de alcoholismo fetal.
Entonces, de otras características también están, por ejemplo, el nivel socioeconómico bajo, el tabaquismo, que la mujer esté soltera, desempleada, el uso de drogas ilícitas, el historial de abuso o negligencia sexual o física, historia de encarcelamiento o tener una pareja o un miembro de la familia que bebe mucho. Entonces, todo esto influye. Siguiente, por favor. ¿Y cómo es el mecanismo en sí? Entonces, el alcohol atraviesa libremente la placenta. Se ha visto que niveles de alcohol en la sangre fetal se acercan a los niveles de alcohol que están en la madre, ¿no? Más o menos dentro de las 2 horas posteriores a la ingesta materna. Entonces, la eliminación del alcohol depende principalmente de la capacidad metabólica materna y esto varía mucho de mujer en mujer y puede ayudar a explicar por qué cantidades similares de consumo de etanol dan lugar a presentaciones fenotípicas muy variables en los lactantes. Entonces, también se ha visto que hay polimorfismos del gen de la deshidrogenasa, del alcohol deshidrogenasa, y esto podría explicar variaciones en los niveles de alcohol en sangre entre las personas que ingieren la misma cantidad de alcohol. También se ven los polimorfismos maternos y posiblemente fetales del gen ADH1B que puede contribuir a la susceptibilidad a los trastornos del espectro alcohólico fetal. Entonces se ha planteado una hipótesis, ¿no? Que dice que el gen afecta los niveles máximos de alcohol en sangre y esta a su vez se correlaciona con el efecto o con el riesgo de efectos fetales adversos. También se ha visto los polimorfismos o la expresión del gen de citocromo P451, que también afecta el metabolismo del alcohol y puede desempeñar un papel en la vulnerabilidad de este síndrome, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, como resultados perinatales, el alcohol es, como ya mencioné, un teratógeno con el potencial de causar efectos nocivos en todas las etapas del embarazo o de la gestación. Entonces, los efectos varían según la cantidad, el patrón de consumo de alcohol, la genética materna y fetal, la edad materna, la nutrición y el tabaquismo, entre otros factores. Entonces, las consecuencias más graves de la exposición prenatal al alcohol son tanto la muerte fetal, que sería el peor escenario, y también se encuentra el trastorno del espectro alcohólico fetal, que yo mencioné que era un término que abarcaba efectos físicos, mentales, conductuales y cognitivos asociados con la exposición al alcohol en el útero. Entonces, este término incluye 5 condiciones que son atribuidas a un daño prenatal por el alcohol, y entre ellas está el síndrome del alcoholismo fetal, también síndrome de alcoholismo fetal parcial, defectos congénitos relacionados con el alcohol, el trastorno del neurodesarrollo relacionado con el alcohol y los trastornos o trastorno neuroconductual asociado con la exposición prenatal al alcohol. Siguiente, por favor. Entonces yo me voy a dedicar sobre todo al síndrome alcohólico fetal, que el diagnóstico de este síndrome se basa sobre todo en los resultados en estas 3 áreas principales, que es la deficiencia en el crecimiento, hay rasgos faciales característicos y alteraciones en el sistema nervioso central. Entonces, como se puede ver en los cuadros, hay criterios, ¿no? Que para la exposición prenatal del alcohol, y entre ellos está, por ejemplo, exposición registrada al alcohol prenatal, que se requiere 1 o más de estos, por ejemplo, más de 6 bebidas por semana durante más de 2 semanas o mayor a 3 bebidas por ocasión durante más de 2 ocasiones, o el riesgo identificado con un cuestionario de selección válido, pruebas de laboratorio que indiquen intoxicación alcohólica o documentación de un problema legal, ¿no? O social relacionado con el alcohol. Ahora, los criterios diagnósticos del síndrome alcohólico fetal que requieren todas estas, ¿no? Por ejemplo, características faciales dismórficas. Después voy a mostrar unas imágenes, pero bueno, hay pequeñas fisuras palpebrales, el borde vermellón fino del labio superior y el surco nasolabial liso. También hay un deterioro del crecimiento prenatal y o postnatal, crecimiento cerebral anormal, que, por ejemplo, la circunferencia cefálica sea menor al percentil 10, anomalías estructurales en el cerebro o convulsiones recurrentes sin fiebre. Y también una insuficiencia neuroconductual, por ejemplo, en niños menores a 3 años, un retraso en el desarrollo, y un niño mayor a 3 años, un deterioro cognitivo global. Y bueno, también se encuentran otros defectos, ¿no? Tanto cardíacos como, por ejemplo, defecto del tabique auricular o ventricular, esquelético como sinostosis cúbito-radial, renal como riñones aplásticos y hipoplásticos, los ojos se puede encontrar estrabismo, tosis, anomalías vasculares retinianas y dentro de los oídos la pérdida de audición conductiva o neurosensorial. Siguiente, por favor.
Entonces aquí se puede ver algunas imágenes, ¿no? Que de este síndrome, y aquí se puede observar a 3 niños con pequeñas fisuras palpebrales, se puede encontrar el borde fino del labio superior, como se ve también en la segunda imagen, y el surco nasolabial liso. Entonces estas son características que nos pueden indicar que el paciente presenta este síndrome, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente, como conclusiones, lo que yo saqué de esta exposición y de todo lo que averigüe es que el alcohol es la principal causa de alteración en el feto prevenible y no se puede evaluar de forma exacta el impacto del alcohol en el desarrollo fetal porque hay una heterogeneidad de los factores, ¿no? Y en una sociedad donde la ingesta de bebidas alcohólicas es importante, es necesario informar a las mujeres gestantes sobre el riesgo de la ingesta de alcohol y sus posibles efectos en el feto. Y bueno, eso sería todo con mi exposición. Gracias. Bien, ok, bien. Yo voy a continuar con el tema de tabaco en el embarazo. El tabaco es un producto manufacturado y su tamaño en cuanto a su materia prima va a ser el tamaño de una persona adulta. Su principal característica va a ser que es capaz de sintetizar en sus raíces la sustancia llamada nicotina, que hablaré posteriormente. El cigarrillo en su combustión origina un humo del tabaco, lo cual tiene dos vías diferentes. Una vía corriente principal, que es inhalada por el fumador, y la corriente secundaria, que es exhalada por el fumador, que es el humo que se va al ambiente. De hecho, la Organización Mundial de la Salud clasifica fumar como el factor de riesgo modificable más importante para evitar un resultado adverso en el embarazo. La sustancia más tóxica y ampliamente usada a la que está expuesta la mujer embarazada, sin duda, va a ser el humo del cigarrillo. Fumar durante el embarazo afecta negativamente, como sabemos, la salud materna y fetal, extendiendo hasta el periodo postnatal, con abortos, placenta previa, parto prematuro, bajo peso al nacer, que luego les explicaré uno por uno. El tabaquismo es la forma de adicción a las drogas más común durante el embarazo y es algo que podemos tratar de prevenir o controlar durante el embarazo. Bien, ahora hablaremos sobre la nicotina, que es el principal alcaloide del tabaco y es responsable de los efectos farmacodinámicos del humo del cigarrillo. Es un estimulante del sistema nervioso central y lo que va a causar es la liberación de catecolaminas desde la médula adrenal y las células nerviosas, determinado por la vasoconstricción, elevación de frecuencia arterial e tensión. Es causante también de serios efectos adversos en el feto atribuibles a la insuficiencia placentaria y por exposición directa de la misma sobre el feto. Junto con la nicotina existen también otros gases como el monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno y el ácido cianhídrico, que pueden causar hipoxia por diferentes mecanismos. La afinidad del monóxido de carbono por la hemoglobina es cerca de 300 veces más alta que la de oxígeno, elevándose los niveles de carboxihemoglobina fetal hasta un 10 al 15% del total de toda la hemoglobina circulante. Eso significa que a mayor cantidad de cigarrillos fumados por la madre, mayor va a ser el nivel de esta carboxihemoglobina fetal. Otro componente es el óxido nítrico, que forma la metahemoglobina, mientras que las cianidas forman la cianomethemoglobina, siendo ambos incapaces de transportar el oxígeno adecuado y causar una hipoxia fetal y placentaria. Se ha demostrado también que la nicotina atraviesa la barrera placentaria con mucha rapidez, alcanzando los niveles séricos importantes a los 5 minutos de haber iniciado la inhalación de este producto. Ahora, hablaremos acerca de los efectos del tabaco en este periodo del embarazo. Primero tenemos el aborto espontáneo, que se ha comprobado que existe mayor riesgo y va a haber una relación dosis-efecto, ya que la nicotina es capaz de activar la fosfolipasa 2, va a aumentar los niveles prostaglandinas, induciendo de esta manera los abortos espontáneos. También tenemos el embarazo ectópico, que a mayor incidencia de un embarazo ectópico por alteraciones de transporte del óvulo, desde el ovario hasta el endometrio. Esta alteración se va a deber a una disfunción ciliar en las trompas de falopio, exactamente por el humo del cigarrillo. También tenemos el parto prematuro. Pero si el abandono del hábito tabáquico se produce dentro del primer trimestre de gestación, la tasa de parto prematuro se va a igualar a las no fumadoras. Por lo tanto, debemos incitar a las madres, sobre todo a las fumadoras, de dejar de fumar al menos por su periodo de embarazo.
También tenemos la ruptura de membranas, desprendimiento de placenta, donde acá algunos autores sugieren que el monóxido de carbono va a generar cierta hipoxia local a nivel placentario, lo que va a producir una necrosis sincitial y un aumento del grosor de las membranas sincitotrofoblásticas, lo que trae como consecuencia es la disfunción placentaria con alta probabilidad de un desprendimiento de placenta. También tenemos la placenta previa y los trastornos de lactancia. Esto se va a asociar con la disminución de la producción de leche, ya que la leche de peor calidad y por consecuente vamos a tener como resultado un menor tiempo de lactancia. Los niños lactantes de madres fumadoras lo que van a presentar también son alteraciones de sueño, sobre todo si pasa poco tiempo desde la inhalación de la nicotina y el momento de la toma, o sea, de la lactancia. Ahora pasemos a lo que son los riesgos del recién nacido. Tenemos el bajo peso al nacer, ya que fumar durante el tercer trimestre de gestación produciría mayor impacto sobre este indicador que es el peso al nacimiento. Este descenso del peso comprendería una reducción proporcional de todas sus dimensiones corporales del feto, tanto como la altura, el perímetro torácico, craneales, también relacionado incluso con las dosis con dicho descenso. También tenemos el asma. La prevalencia de esta patología ha ido aumentando sobre todo en las regiones industrializadas, también por la exposición ambiental que tiene el feto. También debido a las alteraciones que produce esta nicotina a nivel de la metilación del ADN, con afectación en la función pulmonar y por lo tanto el niño a nivel postnatal va a desarrollar un asma. También la muerte súbita de recién nacido, donde hay un aumento de la incidencia de muerte súbita de recién nacido en madres fumadoras en un 12%. Esto puede ser debido también a que el tabaco aumenta los riesgos conocidos como les había mencionado de muerte súbita, bajo peso al nacer, etc. También tenemos los trastornos de conducta y aprendizaje, donde los niños que van a ser expuestos al tabaco tienen incrementados los niveles de estrés y excitabilidad. El tabaquismo durante el embarazo podría también afectar su aprendizaje escolar a nivel postnatal. Y también se demostró que hay un aumento en el síndrome de Tourette y tics crónicos en el niño, ya que en niños nacidos con madres fumadoras, de 10 o más cigarrillos diarios durante el embarazo van a presentar todos estos síndromes y una deficiencia de atención. También tenemos las malformaciones congénitas, donde tenemos algunas específicas como labio leporino con o sin paladar hendido, gastroscristis, atresia anal, malformaciones cardíacas, anomalías digitales, que pueden ser las polidactilias o las sindactilias, también la agenesia o las apoplasias renales. Esas malformaciones van a aparecer con mucha frecuencia en las mujeres fumadoras, sobre todo las que comienzan durante el primer trimestre de gestación. Y finalmente tenemos la policitemia neonatal, que esto, como les había mencionado, dada la afinidad del monóxido de carbono por la hemoglobina, que va a ser 300 veces mayor a la de oxígeno, y va a aumentar sus niveles, su cantidad de carbomoxihemoglobina fetal, y esto va a inducir una producción de mayor cantidad de hemoglobina para favorecer el transporte de oxígeno, terminando así una policitemia neonatal. Y bueno, a modo de conclusión, la nicotina va a ser un potente alcaloide que es responsable de la dependencia farmacológica que produce el tabaco. El tabaquismo constituye el primer problema de salud pública susceptible de prevención en países desarrollados y su acción negativa durante el embarazo está demostrada. Y finalmente, bueno, que el tabaquismo no solo afecta a la vida intrauterina, sino también genera susceptibilidad para poder padecer infecciones en los órganos de reproducción, mayor riesgo a padecer infertilidad primaria y con mayor riesgo de embarazo tubario. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, perfecto. Buenos días. Bueno, yo voy a continuar con el tema de lo que es cocaína. Soy Néstor Tupa. Siguiente, por favor. Primero, entonces, vamos a hablar sobre lo que es propiamente la cocaína. Y la cocaína, como sabemos, es un estimulante simpático mimético. Y este más bien pertenece a la categoría C de lo que es la clasificación de la FDA. Y según esa clasificación se dice que tiene un efecto teratogénico demostrado en estudios en animales, pero aún no hay estudios limitados todavía sobre su efecto en humanos. Siguiente, por favor.
La farmacología de la cocaína, como ya sabemos, tiene una capacidad como anestésico y vasoconstrictor. El anestésico es por su capacidad para la inhibición de los canales de sodio que impide también la despolarización de las células nerviosas y por lo tanto el estímulo nervioso. Y más bien su efecto como vasoconstrictor se debe que tiene un efecto adrenérgico y esto se debe a que bloquea la recaptación de la norepinefrina y en general de otros neurotransmisores y en este caso en el sistema nervioso autónomo. Como vemos en la imagen de la derecha, la cocaína se está evitando la recaptación de lo que es este neurotransmisor, la norepinefrina o noradrenalina, y debido a eso es que tiene su efecto simpático mimético. Y también la cocaína tiene un efecto, una cualidad como droga de abuso, ya que también, como había mencionado, no solo inhibe la recaptación de la noradrenalina, sino de otros neurotransmisores como son la dopamina, que sabemos que está relacionada con el circuito de la adicción. Siguiente, por favor. También, entonces, ahora hablando sobre su efecto, la farmacología en el caso de lo que es el embarazo, la cocaína tiene una capacidad para atravesar la placenta y la barrera hematoencefálica, como estamos viendo en la imagen de la derecha, en lo que es la interfase materno-fetal, la placenta y la cocaína, además de otras sustancias psicoactivas que también tienen un efecto parecido a esta. Y básicamente a nivel de la placenta, su efecto se va a deber a lo que es la vasoconstricción que tiene esta cocaína, lo cual puede producir daño fetal y placentario porque en esta vasoconstricción, como sabemos, se va a ocurrir lo que es fenómenos hipóxicos con las consecuencias que voy a hablar posteriormente. Y también otra con respecto a la farmacología, tenemos que saber que esta tiene interacciones farmacológicas con lo que pueden ser beta bloqueantes y con estas tendría un efecto sinérgico. En tal caso, para el tratamiento de la hipertensión que puede ser inducida por la cocaína, debería evitarse lo que son beta bloqueantes y recurrirse a otros. Bueno, siguiente, por favor. Con respecto a la epidemiología de la cocaína, se dice que está aumentado en el embarazo, al igual que otras sustancias psicoactivas. Y básicamente, en un estudio que se hizo en Estados Unidos en el 2005, se vio que el total de mujeres gestantes que usan drogas ilícitas, el consumo de cocaína en estas era el 10% en sus diversas modalidades como que sabemos que tiene. Y más bien de que a este consumo ha ido aumentando también en otro estudio que antes era del 2% a ahora el 4%. Por otro lado, en el cuadro de la derecha, más bien vemos que su consumo de la cocaína crack es de 0.5%. Y también vemos que su consumo más bien varía durante las etapas del embarazo y disminuye a mayor disminuye del primer al tercer trimestre. Siguiente, por favor. La epidemiología también hablamos de los factores de riesgo que, como mencionaron mis compañeros también, está relacionado bastante a lo que son factores sociales y básicamente también que vemos que la falta de vivienda, los recursos laborales y educativos y la violencia familiar son factores que predisponen al consumo de la cocaína en las gestantes. Un factor más bien protector es los precios altos que puede tener esta sustancia, ya que se ha visto que en poblaciones que la cocaína tiene un precio elevado, disminuye significativamente el consumo de esta. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre las complicaciones y en sí sus efectos que tiene tanto en la madre como en el feto. En la madre, básicamente, ya había mencionado que tiene un efecto vasoconstrictor y en el embarazo tiene en particular toxicidad cardiovascular durante este periodo. Entonces, como complicaciones maternas principales va a ser el accidente cerebrovascular o ictus isquémico o hemorrágico, la lesión miocárdica aguda y también el desprendimiento de la absorción placentaria. Pero también la cocaína tiene sus efectos como en cualquier otra persona, los cuales pueden ser el pulmón de crack o que también se le llama la neumonitis inducida por la cocaína, que se va a presentar como fiebre
un cuadro de fiebre y disnea en la mujer embarazada, la hipertermia inducida por la cocaína, esto se debe a su efecto vasoconstrictor que impide la difusión de calor, y también tiene lo que es el síndrome de abstinencia de cocaína, que más bien como la cocaína es una droga estimulante, vamos a tener un cuadro más que todo depresivo. Siguiente, por favor. ¿Y cuál va a ser su impacto en el embarazo y en el feto? La cocaína se asocia a varias malformaciones. Las principales son las malformaciones en el tracto urinario, las cardíacas y también en el paladar hendido. Pero además, a posterior, en el desarrollo postnatal, los fetos que han sido expuestos a la cocaína durante el embarazo van a tener alteraciones conductuales y deficiencias cognitivas, es decir, en el aprendizaje. Siguiente, por favor. Y además, se ha visto que en estos fetos también hay un mayor riesgo de lo que es principalmente el retraso, restricción de crecimiento intrauterino y el riesgo de parto prematuro, que también aumenta. Entonces, se ha asociado también lo que son recién nacidos de bajo peso para la edad gestacional y pequeños para la edad gestacional, además del aborto espontáneo y el desprendimiento de placenta. Siguiente, por favor. Y por último, como mis conclusiones, bueno, que la cocaína es una droga ilícita de la categoría C, como había mencionado, que tiene capacidad vasoconstrictora, anestésica y un potencial adictivo, que en los estudios se ha visto que hasta un 10% de las gestantes que consumen drogas ilícitas, bueno, consumen la cocaína, y que sin embargo estos estudios más bien son limitados, ya que hay varias limitaciones con respecto a la metodología, y también que los efectos de la cocaína tanto en la madre como el feto son importantes. En la madre vemos lo que eran los ACVs, la lesión miocárdica, desprendimiento de la placenta, y el feto, las malformaciones que había mencionado, además de su repercusión en lo que es el crecimiento y desarrollo. Gracias. Bien, adelante. Ya. Ahora sobre la marihuana. Bueno, comenzando con explicando algunos aspectos generales. La marihuana va a ser una droga psicoactiva que va a ser obtenida de la planta del cannabis, y su compuesto activo va a ser el tetrahidrocannabinol. Entonces, entre los efectos de esta droga incluyen lo que es la relajación, la euforia y la distorsión de la percepción. Y esta droga es principalmente usada como una droga recreativa. Además, su consumo excesivo se asocia con una menor calidad de vida y con una serie de problemas en las personas que consumen, especialmente con el consumo excesivo, como problemas, alteraciones psiquiátricas y entre otras. Además, su consumo actualmente está aumentando en la población general y también en embarazadas, por lo cual a futuro y también en el presente puede ser un problema más prevalente. Entonces, comenzando explicando los efectos durante el embarazo, pues se dice que hay alrededor de 2,3 veces más riesgo del nacimiento de un niño muerto en madres que consumen el cannabis o la marihuana. Además, está asociado con otros problemas en el recién nacido. Entre ellos, el más identificado es el peso bajo al nacer. Y además, el humo de la marihuana no solo va a contener marihuana, sino también contiene químicos, o mejor dicho, en la marihuana también van a haber químicos que van a ser muy similares a los que se encuentran en el humo del tabaco, los cuales también están asociados a problemas en el desarrollo del feto. Entre otros efectos, también durante el embarazo, por la exposición al cannabis o a cannabinoides sintéticos, hay alteraciones en la placenta, en el feto y también en los resultados al final del niño una vez que nace. En el caso de la placenta, se altera la función mitocondrial, también induce estrés endoplásmico y también causa problemas en el ciclo celular. En el efecto en el feto va a causar también problemas en el crecimiento intrauterino, y al final también
vamos a ver cuáles son los efectos al momento en el que ya nace. Entonces, todos estos problemas que van a ocurrir, lógicamente van a tener consecuencias después del embarazo, una vez que el niño ya nace. Y bueno, el uso durante el embarazo va a causar problemas en el aprendizaje o la atención en el niño al momento de crecer. Entonces, esto va a ser evidente años después de que el niño ya nace, causando consecuencias a futuro. Además, este consumo va a afectar la habilidad de la madre de cuidar apropiadamente del niño, lo cual conlleva también una serie de factores de riesgo que predisponen al niño a tener una menor calidad de vida. Además, en cuanto a la lactancia, es algo que actualmente también se encuentra en estudio, debido a que se sabe que hay diferentes sustancias químicas que se encuentran presentes en la circulación de la madre que consume marihuana, que son capaces de pasar a través de la leche y se encuentran presentes en la leche materna. Además, se sabe que el tetrahidrocannabinol puede almacenarse en la grasa y puede ser liberado con el tiempo, lo cual significa que incluso cuando la madre cese el consumo, este tetrahidrocannabinol sigue presente en circulación por mucho tiempo más. Y en sí, lo que causa la presencia de estas sustancias químicas, pues no está del todo claro y aún hay datos conflictivos. Sin embargo, se recomienda evitar el consumo por las posibles asociaciones o producto del consumo de la leche materna, sumadas a las que ya se explicaron en el consumo durante el embarazo. Y en general, y como conclusión, pues el consumo de marihuana sí está asociado a diferentes problemas, tanto a corto plazo como a largo plazo en el feto y en el niño que posteriormente nazca. Gracias. Bien. Soy Angélica Yare León y voy a continuar con el tema de benzodiazepinas y opioides. Adelante. Las benzodiazepinas van a ser usadas por sus propiedades ansiolíticas, anticonvulsivantes y de sedación relativa. Según la clasificación que va a hacer la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, que es la FDA, dentro de las categorías de riesgo, las benzodiazepinas van a estar ubicadas dentro de la categoría D, en la que van a existir indicios de riesgo fetal. Dentro de esta categoría van a estar ubicados el alprazolam, el clonazepam, el clorazepato, el clordiazepóxido, el flunitrazepam, el lorazepam y el oxazepam. Y dentro de la categoría X, que va a estar totalmente contraindicado en el embarazo, van a estar ubicados lo que es el estazolam y el flurazepam. Siguiente. Ahora, ¿cuáles van a ser los efectos de su uso? Durante el primer trimestre va a estar asociado a la presencia de fisura o hendidura palatina y o labio leporino, también de efectos cardíacos, hernia inguinal, estenosis pilórica, sindactilia, espina bífida y también a un patrón dismórfico. Durante el segundo trimestre va a estar asociado a trastornos neurológicos y durante el tercer trimestre fundamentalmente a dos tipos de complicaciones. Primero, depresión neurológica, en la que va a haber trastornos en la regulación de la temperatura, apnea, hipotonía muscular y dificultades para la alimentación en el recién nacido. Y también, en segundo lugar, al síndrome de abstinencia neonatal, que va a estar caracterizado por un retardo en el crecimiento intrauterino, llanto excesivo, hipertonía, vómitos, diarrea e incremento de la regurgitación. Siguiente. Si revisamos las fichas técnicas, tanto del clonazepam, lorazepam o el alprazolam, vamos a encontrar que la administración a altas dosis va a hacer que en el recién nacido se presenten, por ejemplo, irregularidades en el latido fetal, hipotermia, hipotonía, depresión respiratoria o disminución de la capacidad de succión en el recién nacido en cuanto al clonazepam. En el caso del lorazepam, si se administra en las fases tardías del embarazo,
o cerca al parto, lo que va a producir es la presencia de hipotermia, hipotonía, apnea, depresión respiratoria, problemas de alimentación y además un síndrome de abstinencia. Y en el caso del alprazolam también va a presentarse hipotermia, hipotonía y depresión respiratoria moderada y también síndrome de abstinencia. Siguiente. En cuanto a las recomendaciones, pese a los efectos que hemos visto que producen a nivel de primer, segundo y tercer trimestre, se requiere su uso, ¿qué es lo que se recomienda? En los 3 trimestres, una suspensión de manera paulatina, evitar el furazepam, el clonazepam y el trazolam, y no usar dosis altas, como por ejemplo más de 30 miligramos al día en el caso de diazepam o equivalentes, y buscar siempre la mínima dosis eficaz y hacer una repartición de las tomas a lo largo del día. En cuanto al primer trimestre, no se deben usar, si es posible, y la mayor parte de los estudios podrían recomendar lo que es, por ejemplo, el uso del lorazepam o clonazepam antes que las otras. En el segundo trimestre, de igual manera, no usarlas si no se requieren, y también podría usarse lo que es el lorazepam o clonazepam. Y en el tercer trimestre pueden usarse si es que son necesarias, pero procurar retirar las 2 semanas antes de la fecha prevista de parto, y lo que podría usarse preferentemente sería el lorazepam. Siguiente. En cuanto a los opioides, de acuerdo a la clasificación que hace la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, se encontrarían los opioides dentro de la categoría D, en la que existen indicios de riesgo fetal. Siguiente. ¿Cuáles serían los efectos de su uso? Se presentarían abortos, desprendimiento de placenta, ruptura prematura de membranas y o parto prematuro, restricción en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, preeclampsia, muerte intrauterina, hemorragias posparto, un síndrome de distrés respiratorio, síndrome de abstinencia neonatal, mortalidad neonatal o también anormalidades cognitivas. Siguiente. En cuanto a los efectos del tratamiento para la adicción a los opiáceos. En el caso de que las embarazadas tengan algún tipo de adicción, rara vez se va a llevar a cabo el retiro total de los opiáceos. Durante el primer trimestre puede incrementar el riesgo de aborto y durante el tercer trimestre puede causar parto pretérmino. Entonces, ¿qué es lo que se ha utilizado para el tratamiento? Se ha utilizado metadona, en el caso del tratamiento de la adicción a la heroína, ya que se está utilizando ya desde la década de los 60. También se está utilizando dihidrocodeína y buprenorfina, quienes van a reportar una baja incidencia en la aparición del síndrome de abstinencia neonatal. Siguiente. Ahora, ¿qué es lo que van a presentar los recién nacidos con síndrome de abstinencia neonatal? A nivel del sistema respiratorio van a presentar lo que es hipertonía, temblores, hiperreflexia, irritabilidad e inquietud. También llanto agudo, perturbaciones del sueño y convulsiones. A nivel del aparato digestivo van a presentar lo que es diarrea, vómitos, regurgitación, alteraciones en la deglución y succión excesiva. Y a nivel del sistema respiratorio, taquipnia. Siguiente. Y finalmente las conclusiones. Entonces la primera conclusión sería valorar lo que es los beneficios versus el riesgo del uso de benzodiazepinas durante el embarazo. En segundo lugar, los niños nacidos de madres que toman benzodiazepinas en forma crónica durante el periodo del embarazo pueden desarrollar dependencia física, pudiendo desencadenarse un síndrome de abstinencia en el periodo postnatal. En tercer lugar, el consumo de opiáceos durante el embarazo constituye un factor de riesgo para la madre y el niño relacionado con las posibles complicaciones durante la gestación y con la presencia de síndromes de abstinencia e incluso muerte súbita neonatal. Y eso sería todo en cuanto a mi tema. Gracias. Bien, ok. Bueno, ahora tocaremos el tema de los derivados anfetamínicos y el embarazo. Siguiente, por favor. Ya. Primero vamos a
consideramos que son los anfetamínicos, y en primer lugar sabemos que es un grupo variado de drogas que actúan como agentes simpático-miméticos, o sea que también se encargan son estimulantes del sistema nervioso central. Además de esto, tienen otras funciones como que es anorexígeno y que también se utiliza entre lo que sería el tratamiento de la narcolepsia. Fue ampliamente utilizado por las mujeres en los años 50 justamente por el segundo motivo, que era un anorexígeno. Sin embargo, a partir de que se dieron algunos estudios en sus efectos adversos, se dejó de utilizar mucho. Y actualmente pues es una droga que digamos de consumo recreacional, sin embargo causa una gran tolerancia. Y es por este motivo que ya no es recomendable, no es una droga ilegal. Dentro de este grupo de lo que serían los anfetamínicos tendremos dos importantes, que serían la anfetamina y la metanfetamina. En esta vamos a encontrar, en primer lugar vamos a hablar de lo que sería un poco de la anfetamina y vamos a ver que el modo en el que lo consumen es generalmente por vía oral. Tiene una absorción a nivel gastrointestinal, una semivida de aproximadamente 8 horas, ¿no? Su pico va a llegar su pico de concentración va a llegar entre lo que sería las 2 horas, sin embargo, se va a tardar aproximadamente unas 40 horas para ser eliminada. Y también se va a encontrar en la orina hasta dentro de 72 horas después de esto. Su metabolismo se va a dar lo que sería en el hígado, principalmente por dos citocromos, que sería el CYP3A4 y el CYP2D6. Y esto es importante mencionarlo porque se ha encontrado tanto en la madre como en el bebé, ¿no? Estando en el útero. Siguiente, por favor. Luego tendremos lo que es la metanfetamina, que va a ser un análogo de la anfetamina, que también es consumido por vía oral, pero también tiene otras dos formas, que sería por vía endovenosa y también por consumo en forma de cigarros. Su absorción también se va a dar en el tracto gastrointestinal y su semivida va a ser de 6 a 24 horas, pero su metabolismo es diferente, ya que solamente el 50% de va a ser metabolizado por el hígado, también por el citocromo CYP26, pero el otro 50% va a ser eliminado en su forma activa por la orina. También genera, aparte, la metanfetamina se puede convertir en anfetamina, ¿no? Luego de que tenga metabolismo en el hígado, pero aparte de esto existen otras vías y por eso se va a generar lo que sería el 4-hidroximetanfetamina y la norefedrina. Eso también tiene un efecto estimulante, pero aparte de eso tiene un efecto neurotóxico. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos más de lo que serían los riesgos en sí en el embarazo, ¿no? Vamos a dividirlos, digamos, en dos partes, una que será para el bebé y otra que será para la madre. En el bebé se han encontrado que serían mayores índices de parto prematuro, hay también mayores índices de lo que sería el desprendimiento prematuro de las placentas, que el bebé vaya a nacer con un tamaño pequeño, además de esto letárgico, que tenga anomalías cardíacas y anomalías cerebrales. Sin embargo, lo de las anomalías cardíacas se encuentra todavía en una duda, en debate, podríamos decirlo de esta forma, ya que no se sabe si es solamente por el efecto de las anfetaminas o si es por una combinación de varias drogas. Ya sabemos que generalmente los usuarios de drogas van a combinar varias, ¿no? Luego también va a ocasionar problemas neuroconductuales, dentro de los cuales van a tener déficits motores, de eficiencia en lo que es la excitación, aumento en el estrés y trastornos de atención que van a ser sutiles pero importantes, ¿no? En el momento, por ejemplo, en futuro para que puedan lograr sus logros académicos, ¿no? Luego tendríamos que a futuro va a tener otros problemas como unas dificultades en el autocontrol, generalmente van a tender a ser agresivos, y también dificultades en la función ejecutiva. Y para la madre, el más importante que vamos a tener es que va a existir una mayor incidencia de la hipertensión arterial. Siguiente, por favor. Ya, como les había mencionado, todavía no estaba
de manera asegurada 100% sus efectos teratogénicos, sobre todo en lo que serían las malformaciones cardíacas. Y esto les quiero mencionar algunos estudios, como por ejemplo el primer estudio que les menciono, que se incluyeron a los que eran 1824 niños de madres que habían estado recibiendo anfetaminas durante la gestación, que se comparó con 8.989 niños que no habían estado expuestos. Y los autores encontraron que no había diferencias significativas entre estos dos grupos en cuanto a las cardiopatías congénitas, ¿no? Y esta fue una evaluación a largo plazo porque se estuvo evaluando a los niños hasta los 5 años. Además de esto, se encontró que, aunque no había una mayor incidencia en cuanto a problemas cardíacos, sí existía una mayor incidencia en cuanto a la presencia de lo que es labio liporina en los niños expuestos, sobre todo en lo que serían los 2 primeros meses de gestación, ¿no? Los primeros 56 días. Luego hubo otro estudio en el que se compararon 184 niños que eran menores de 1 año, que tenían malformaciones cardíacas, con 108 niños sanos. Y en estos sí se determinaron lo que eran diferencias estadísticamente significativas, sobre todo en los niños que habían sido expuestos durante el periodo de organogénesis. Siguiente, por favor. Otro estudio que se encontró incluyó datos de lo que eran 671 casos de exposición durante el primer trimestre y en 1898 en cualquier etapa de la gestación. Y en esto tampoco se encontraron relación entre las anomalías congénitas fetales y la exposición a lo que serían las anfetaminas, ¿no? Pero sí se encontró que había una restricción en el crecimiento uterino, que había más abortos, más complicaciones hemorrágicas del posparto, también que existía más parto prematuro y en general un aumento de lo que sería la muerte de las madres y los hijos, ¿no? Y después hubo un estudio en el que se encontró el síndrome de abstinencia neonatal. Sin embargo, eso es solamente un caso demostrado, no es una serie de estudios de casos, sino simplemente la descripción de un caso. Y esto era consistente en que el niño tenía una mayor irritabilidad, llanto agudo, también que tenía movimientos espasmódicos repetidos y generalmente lo que serían las alteraciones en el sueño, ¿no? Luego se tuvo otro estudio en el que se tenía 13 niños expuestos solamente a anfetamina durante el periodo prenatal y que en esto se había encontrado lo que sería la disminución del volumen subcortical, ¿no? Y esto llevaba a futuro lo que era un déficit cognitivo en comparación a otros 15 niños que no habían estado expuestos a la metanfetamina. Además de esto, podríamos mencionar que la anfetamina puede pasar por medio de la leche materna de la madre hacia el hijo, ¿no? Y haciendo que en general haya un cambio de lo que es el patrón de sueño y una mayor irritabilidad. Bueno, y para hablar de las conclusiones, ya mencionaría simplemente, en primer lugar, que las anfetaminas son agentes estimulantes del sistema nervioso central, anorexígenos, y que también pueden ser utilizados en el tratamiento de la narcolepsia. Y dentro de este grupo las más importantes son las anfetaminas y las metanfetaminas. Y en el segundo es que puede ocasionar diversos problemas tanto en el niño como en la madre, siendo los importantes sobre todo el mayor índice de parto prematuro, el desprendimiento prematuro de las placentas y que a su vez se presente con un tamaño pequeño y que haya restricción del crecimiento intrauterino. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bien, bien. Muy bien, ahora yo les voy a explicar acerca de lo que son sustancias psicoactivas y la lactancia. Mi nombre es Sebastián Fernando Morelo. Siguiente diapositiva, por favor. Adelante. Muy bien, aquí hay que tomar en cuenta bastantes cosas. Cuando se habla de sustancias psicoactivas, uno debe pensar en lo que es pacientes que llegan a consumir drogas, sea la marihuana, la cocaína, el alcohol y el tabaco, ya que si nosotros recordamos, la mayoría de ellos llega a receptores a nivel de lo que es el sistema nervioso, en la mayoría del sistema nervioso central, y esto puede llegar a provocar alteraciones a nivel del neurodesarrollo de los niños. Entonces, para enfocarnos, vamos a ver que la marihuana es uno de los más graves sustancias que consume el ser humano, llega a desarrollar gran cantidad de problemas. Especialmente es bastante importante con respecto a lo que es la lactancia. ¿Por qué?
porque la marihuana llega a traspasar hasta 8 veces su cantidad de plasma en la leche y esta cantidad puede llegar al niño. Se ha demostrado que no hay una diferencia entre un niño que tiene una madre que consume marihuana y le da lactancia a otro niño durante el primer año de vida. Sin embargo, después del primer año de vida, lo que se ha podido observar son deficiencias a nivel motriz, ya que si nosotros recordamos, a nivel del sistema nervioso central, específicamente en lo que es corteza cerebral y sistema límbico, hay receptores de cannabinoides. Entonces, estos receptores se alteran de por sí y por ende se altera el neurodesarrollo. Es por eso que se les recomienda a las madres dejar de consumir lo que es marihuana cuando están dando de lactar. Otro punto también importante es que hay algunos estudios que llegan a ser contradictorios y no llegan a ser bastante conclusivos. Y eso los trata bastante bien en lo que es la guía de lactancia materna y abuso de sustancias. Con respecto a lo que es el alcohol es bastante grave. Sin embargo, ¿qué ocurre con este? Con respecto al alcohol, más que todo vamos a ver que la cantidad que llega a atravesar de la plasma a la leche materna no es tan abundante como se esperaría. Entonces, lo que se le recomienda a las madres es dejar de consumir alcohol por lo menos 2 horas antes de dar de lactar y no una cantidad mayor a 8 onzas, por ejemplo, de vino o de cerveza, para que así se garantice la adecuada eliminación del alcohol por su vía metabólica hepática y no llegue a tener grandes concentraciones en lo que es la leche materna. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la metadona. La metadona va a ser una de las sustancias bastante utilizadas con respecto a mujeres embarazadas y mujeres en posparto, pero que han tenido ya dependencia a opioides. Entonces, lo que se ha demostrado es que llega a cantidades demasiado bajas en lo que es la leche materna. Y lo que se recomienda en estas pacientes es que amamanten y que no ha llegado a tener un gran impacto con respecto a lo que es daño motor. Con respecto al daño motor, algún estudio demostró que podía llegar a tener un retraso motor clínicamente significativo, pero cuando ya pasaban los 9 meses. La mayoría de los opioides que consumen las mujeres, la cocaína y la marihuana, llegan a desarrollar el síndrome de muerte neonatal, muerte súbita del lactante, mejor dicho. Y esto pasa por todo el trastorno que llega a producirse a nivel del sistema nervioso central, en lo que son los centros respiratorios, el centro cardiovascular, que se encargan de manejar las frecuencias de dichos órganos. Entonces, al afectarse estos centros, disminuiría la estimulación para que sigan respirando y transmitiendo adecuadamente los impulsos nerviosos a estos órganos, habiendo este desbalance neurológico, lleva a que se pierda esta coordinación que tiene el sistema nervioso central y se exponga al niño a este síndrome de muerte súbita del lactante. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, entonces aquí podemos chequear la tablita de la guía de lactancia y de abuso de sustancias, en el cual sí recomiendan lo que es seguir consumiendo la metadona y dar de lactar, igualmente con lo que es la buprenorfina, ya que ellas van a servir más que todo para manejar esa dependencia a los opioides. Con respecto al alcohol y con respecto al tabaco, con el alcohol tiene que tener por lo menos la madre 2 horas sin tomar para recién dar de lactar, pero lo que se recomienda es que no deba tomar. Con respecto al tabaco, sí, se recomienda que el tabaco pueden fumar, pero ¿cuál es el riesgo de que fumen? De que desarrolle lo que es también muerte súbita del lactante y desarrolle rinitis. Entonces, se te recomienda tanto lo que es dejar de fumar en estas pacientes, similar con lo que es el alcohol.
Respecto a la cocaína, es frecuente que lleguen a usar algunas pacientes que son adictas y de bajo estrato socioeconómico, y es bastante grave porque aquí sí se ha demostrado que llegan a desarrollar lo que es una toxicidad neonatal, y esto llevaría a una disminución de la perfusión a nivel de los órganos, ya que genera esta vasoconstricción y también la disminución de la perfusión coronaria. Y esto podría desencadenar un infarto cardíaco y de allí una muerte súbita del lactante. Entonces, son bastantes los factores de riesgo que hay que tomar en cuenta, tanto lo que es la farmacocinética de cada uno y la filtración que ellos llegan a tener, que estos fármacos llegan a tener o estas drogas llegan a tener en lo que es la leche materna, y como también la edad en la que se está amamantando y la edad de la madre, o si es que la madre llega a tener algunos factores de riesgo como falla de la excreción renal, falla del metabolismo hepático, ya que esto aumentaría las concentraciones en plasma y por ende aumentaría la filtración que estas sustancias tienen a nivel de lo que es la leche materna. Y también es importante tomar en cuenta el consumo. Por ejemplo, si una madre comienza a fumar, más que todo le va a transmitir como un segundo humo hacia lo que es el neonato, a diferencia de lo que es el consumo de cocaína, que se daría por vía intranasal, que pasaría a la sangre después y al leche, que sería similar como la marihuana al fumarla, ya que de segundo paso de la marihuana hacia las vías respiratorias genera problemas, pero es más cuando se filtra por leche materna, ya que este neonato la absorbe. Siguiente diapositiva. Con respecto a lo que son las benzodiazepinas y lo que es los hipnóticos, los opioides, más que todo tiene que estar bastante regulado y los médicos tienen que tomar en cuenta estos datos, ya que pueden llegar a filtrarse en menores cantidades. Sin embargo, algunos estudios, como les dije, han demostrado que a los 9 meses puede haber algunos trastornos significativos en su desarrollo psicomotor. Siguiente. Entonces, es bastante importante recordarle a las madres acerca del consumo de determinadas sustancias puede llegar a afectar la salud de sus hijos, ya que pueden traspasar lo que es la filtración y formación de la leche y ellos, estos niños, al tomarla, generar esos trastornos neurobiológicos. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, adelante. Buenos días, doctor. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Ya, yo voy a terminar este seminario con respecto con el tema de consumo de drogas en el embarazo, con respecto a las estrategias de tratamiento y prevención. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a los conceptos generales, vamos a ver que un gran número de embarazadas van a ser reticentes a manifestar el consumo de sustancias psicoactivas, ya sea por miedo a perder la custodia de sus hijos, tener problemas legales, o en algunos casos simplemente por la mirada del personal de salud que pueda tener de ellas, lo cual finalmente va a terminar alejando al usuario de los dispositivos sanitarios. Vamos a ver que internacionalmente se plantean como dificultades propias de los sistemas de salud para el abordaje de esta problemática, ya sea la falta de cobertura asistencial, la ausencia de control del embarazo, las limitaciones para la inclusión de la madre en un programa de tratamiento, las restricciones de los centros de internación y, por supuesto, la falta de formación del equipo sanitario para la atención de mujeres embarazadas consumidoras de drogas. Vamos a ver que el diagnóstico de abuso o dependencia de una o más sustancias durante el embarazo y no luego del nacimiento, y el inicio de tratamiento durante el mismo, ha demostrado ser la forma más efectiva de tratamiento. Vamos a ver que el uso de técnicas de screening bajo forma de cuestionario en las entrevistas de control de embarazo han incrementado en el diagnóstico de acuerdo a la comparación entre la prevalencia de centros asistenciales que los utilizan y las encuestas nacionales. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto al abordaje terapéutico, vamos a ver que basándose en la evidencia de estudios y trabajos científicos, existen algunos aspectos del abordaje terapéutico que se pueden destacar. El primero de todos sería la duración del tratamiento. Ya sea bajo un régimen ambulatorio o internación, va a ser crítica esta duración para sostener el mismo, ya que estudios revelan que se han encontrado estadías más prolongadas de embarazadas o puérperas en centros de internación como fuertes predictores de abstinencia luego del alta, así como la duración de la internación, que se asoció con abstinencia, obtención de trabajo,
menos síntomas psiquiátricos y problemas legales, así como un mayor número de actitudes positivas frente a la crianza de los hijos. Vamos a ver que la perspectiva de género. Un estudio en Porperas evidenció mayor adherencia al tratamiento ambulatorio en aquellas pacientes incluidas en programas específicos para la mujer, que contemplan ya sea el cuidado de los hijos y el transporte al centro asistencial en comparación con programas intensivos tradicionales. Como tercer punto vamos a ver los factores como la severidad de la dependencia a una o más sustancias, esto ya sea evaluándose por test específicos. Vamos a ver que la comorbilidad psiquiátrica y problemas legales se van a relacionar con dificultades en lograr la adherencia y continuidad en este mismo tratamiento y el requerimiento de la atención especializada, ya sea en programas de tipo hospital de día o bajo régimen de internación. En el siguiente punto vamos a ver que existe una gran variedad de estudios que reconocen el tratamiento integral e interdisciplinario como el abordaje más efectivo, tanto para el régimen ambulatorio como de internación. Siguiente vamos a ver los trabajos que han demostrado la utilidad de intervención en el hogar, con visitas programadas de forma semanal en los primeros 6 meses luego del parto y de forma bisemanal hasta el año. En el siguiente punto vamos a ver que estudios demuestran que también que el aprendizaje de habilidades para la crianza de los hijos mediante programas específicos asociados al apoyo en el área sociofamiliar van a mejorar la adherencia a este tipo de tratamientos. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a puntos clave que podemos recalcar del tratamiento va a ser, en primer lugar, considerar los determinantes de la salud. Es decir, vamos a ver el acceso a la salud, el acceso a los servicios de salud, el nivel socioeconómico y cultural, inclusión social, disponibilidad de redes de apoyo social, cuidados del niño, acceso a la educación y ofertas de trabajo, ambientes saludables, evitando contaminantes ambientales, entre otros, que se va a basar en el principio de que el consumo de sustancias va a ser un factor de riesgo más dentro de la situación biopsicosocial de esta mujer y por supuesto en su entorno. En el siguiente punto vamos a ver que centrar el tratamiento en el binomio materno-fetal partiendo desde la mujer y no focalizarlo exclusivamente en la salud fetal va a tener presente las necesidades de las madres y promover la motivación para lograr la abstinencia de la misma. Vamos a ver que la entrevista motivacional va a ser reconocida por diferentes autores como una herramienta de valor en estos casos, con el fin de lograr un cambio. Igualmente relacionando este tipo de intervenciones con una mayor tasa de recién nacidos con peso adecuado para la edad gestacional y pruebas de detección de drogas en orina negativas. Como tercer punto vamos a ver la evaluación del sostén familiar y la situación social de la mujer, con especial énfasis en la pareja, despreciando consumo o situaciones de violencia intrafamiliar que pueden ejercer un efecto negativo sobre el tratamiento, ya sea que termine en falta de adherencia o en recaídas del mismo. Va a ser importante encontrar referentes en su entorno como aliados en el proceso de deshabituación de este consumo. Como siguiente vamos a ver la identificación de comorbilidades, particularmente todo esto dentro de la esfera psiquiátrica. Como siguiente vamos a ver la prevención de recaídas durante el embarazo y lactancia, mediante el abordaje individual y grupal de las madres. Y finalmente las políticas y educación de reducción de riesgos y daños que se estén implementando. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a los estudios de investigación, vamos a ver que los estudios de investigación realizados para evaluar el tratamiento de embarazadas consumidoras de sustancias psicoactivas van a tener muchas limitaciones, entre las cuales vamos a destacar que los estudios incluyen una muestra muy pequeña con múltiples factores de confusión, que van a tener diferentes objetivos para evaluar eficacia, ya sea la abstinencia, integración a programas de tratamiento, etc. Vamos a ver que los estudios y programas van a ser desarrollados e implementados por diferentes poblaciones y la ausencia de estudios con seguimiento a largo plazo. Vamos a ver que está claro que no hay programas diseñados como a medida para cada usuaria, pero van a existir estrategias que pueden utilizarse desde diferentes modelos para adaptarse a un medio local. Vamos a ver que los programas no son específicos para cada droga tampoco de abuso, lo que va a reflejar la necesidad de abordar el problema desde un policonsumo, como ya anteriormente mencioné. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la lactancia materna en caso de madres consumidoras de sustancias psicoactivas, van a existir diferentes posiciones de acuerdo a los distintos autores u organizaciones. Las que puedo rescatar van a ser estas tres. Con respecto a la Academia Americana de Pediatría, contraindica la lactancia en caso de consumo materno de forma de cocaína, cannabis, anfetaminas, heroína, penicilidina y advierte sobre los riesgos de ingerir alcohol a dosis altas. Con respecto a autores australianos, se plantea continuar con la lactancia con excepción de consumidoras de altas dosis de cocaína, anfetaminas, heroína u otros opiáceos, benzodiazepinas, de alcohol o madres VIH positivas. Y con respecto a posturas intermedias que plantean contraindicar la lactancia en caso de consumo reciente, por ejemplo, 30 días previos al parto, pero estimula la misma para aquellas madres que mantienen abstinencia desde la segunda mitad del embarazo o se comprometen o demuestran adherencia a un tratamiento durante la gestación o puerperio, ya sea que toman en cuenta otras variables no estrictamente relacionadas con el tiempo
de latencia desde el último consumo. Por ejemplo, ya sea la situación sociofamiliar, la existencia de comorbilidades psiquiátricas, necesidad de tratamiento farmacológico, etc. En los casos que se promueve la lactancia, se puede plantear un control con test de screening en orina y se insiste en la educación de la madre para que suspenda transitoriamente la lactancia en caso de que haya una recaída. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver en donde la prevención del consumo de drogas durante el embarazo se va a desarrollar en 3 niveles principalmente. Primario, previo al consumo; secundario, cuando ya está instalado el consumo; y tercero, cuando ya existe repercusión por el consumo. En cualquiera de estos 3 niveles, el asesoramiento preconcepcional va a ser la estrategia más efectiva para prevenir el consumo, disminuir riesgos y evitar daños. La prevención se va a iniciar al captar al usuario, previa a la gestación o ya sea en un control de su embarazo, o en algunos casos durante una internación por una situación de urgencia. Una vez superado el episodio agudo, ya sea una complicación obstétrica, sobredosis, síndrome de abstinencia o un parto en un embarazo no controlado. Siguiente diapositiva, por favor. Y finalmente vamos a ver que en los 3 niveles se van a desarrollar diferentes estrategias, basadas ya sea en la educación, mediante intervenciones breves en la consulta, pósters, folletos, material audiovisual, entre otros, con respecto a la capacitación de los mismos profesionales de la salud y área social para que sepan tratar con este tipo de pacientes, ya que no es lo mismo alguien que, digamos, tiene consumo de drogas o una embarazada que tiene consumo de drogas. En tercer punto vamos a ver las políticas públicas desarrolladas por los diferentes gobiernos con el fin de reducir la incidencia de consumo de drogas durante el embarazo y la morbimortalidad materno-feto-neonatal. En el cuarto punto vamos a ver programas y servicios que se implementan desde una perspectiva de género y que pueden abordar la temática del consumo de drogas en este tipo de pacientes. Y finalmente, integración y participación de la ciudadanía en actividades de sensibilización y campañas preventivas. Con respecto a mi parte del tema, yo puedo sacar 3 conclusiones que van a ser que, en primer lugar, que para trabajar eficazmente se debe escoger una estrategia correspondiente al nivel de prevención con el que nos enfrentamos, como al nivel de la madre. Es decir, al nivel de la madre me refiero al nivel psicosocial, a su esfera biosocial, a sus factores de riesgo que pueda tener en esta misma, incluso a los que pueda tener con la pareja. En la segunda conclusión es identificar las comorbilidades psiquiátricas en este tipo de pacientes, ya que muchas de ellas pueden tener otro tipo de problemas psiquiátricos con los cuales los intentan calmar con el consumo de drogas, lo cual finalmente termina siendo contraproducente. Y en el último punto es que considerar de manera correcta los determinantes de la salud, así como los riesgos según la esfera biopsicosocial de cada paciente, muy similar al primer punto que mencioné. Eso sería todo con respecto a mi parte del tema y con respecto a este seminario. Bien, entonces concluimos con todas estas exposiciones. Estuvieron bien, han analizado el tiempo también exacto, eso es importante en las exposiciones. Y la bibliografía que ustedes han presentado también han tratado de revisar bastantes libros, que es importante, ¿no? Que les va a ayudar mucho ahora y después, para que también se vayan adecuando y acostumbrando al sistema, ¿no? De seminarios, porque así como hoy día estamos presentando, van a presentar durante su carrera y cuando sean residentes y continúan o cuando sean especialistas es lo mismo, ¿no? Tienen que siempre presentar sus exposiciones y es casi como un autoaprendizaje, porque el médico muchas veces no te van a dar todo lo que tienen, porque es amplísimo la literatura, ¿no? Pero lo básico, lo fundamental, se trata, se discute y se investiga más. Para eso está toda la bibliografía que tenemos acá. Perfecto. Entonces, no sé si de parte de ustedes hay un comentario tengan al respecto sobre drogas y embarazo, qué les ha impresionado, qué ustedes pueden decir, cómo pueden manejar, cómo pueden ustedes en el primer nivel o en el segundo nivel o en el tercer nivel tratar de aplicar todo este conocimiento que ustedes han volcado, ¿no? ¿Quién me puede hacer un comentario? ¿No hay comentarios? Bueno, entonces quiere decir que estamos todos entendiendo todo este manejo de las drogas y embarazo. Yo solamente quisiera recalcar algunas situaciones, ¿no? Primero, para ver esta parte en la gestante, vamos a utilizar medicamentos, ¿verdad? Entonces, la primera parte que ustedes han diferenciado en cuanto a unas drogas de uso común de otras drogas o psicoactivas, es importantísimo para poder manejar en lo que último habló el colega, que manejó la prevención, ¿cierto? Entonces, en los niveles adecuados, ¿cómo manejo? Entonces, ubicarme bien, ¿no? Entonces, luego ver siempre en la embarazada, como vamos a utilizar medicamentos, ¿no? Porque va a tener patologías diferentes, entonces tenemos que estar seguros de qué medicamento podemos darle y cómo está catalogado este medicamento, y
una de las clasificaciones importantes, ¿no? Es que nos ayuda mucho para poder nosotros hacer la evaluación y ver si este medicamento es adecuado o no, o cómo estamos manejando. ¿Cuál es? La FDA, ¿verdad? Ustedes lo han manejado bien, lo manejan seguramente. Entonces, eso es bastante importante para que ustedes se ubiquen y vean. Y traten de hacer su cuadrito de acuerdo a la FDA, de los medicamentos básicos que deben usarse y para que ustedes en el momento adecuado también rápido puedan intervenir. ¿Perfecto? Ese es un importante manejo y uso que ustedes tienen que dar a los medicamentos cuando están ya para enfrentar un caso, ¿no?, de patología en la embarazada. ¿Perfecto? ¿Qué más podemos saber de esto? Ver el riesgo y beneficio. Y ustedes han mencionado muy bien que tenemos que ver primero, ¿no?, que sea más beneficioso, ¿no? Y muchas veces tenemos que ver, valorar y en todo caso dar una dosis limitada o con, ¿no?, manejo o con prescripción y adecuado seguimiento del médico, porque es el que al final decide, ¿no?, y va a tratar de que esta patología revierta con el tratamiento que le estamos dando. Entonces es bueno tener esa ubicación y poder, en el momento adecuado, poder indicar a la paciente, ¿no? Entonces, dentro de las definiciones de la FDA, el grupo A, ustedes saben muy bien, ¿no?, hay estudios controlados en mujeres que no evidencian riesgos para el feto, ¿verdad? Eso se sabe durante el primer trimestre, o sea, prácticamente se han hecho estudios ya, ¿no? Eso lo han manejado seguramente muy bien en farmacología. Ustedes, el B, ¿qué significa el B? ¿No? Que los estudios en animales no indican riesgo para el feto y no existen estudios controlados en humanos, ¿no? Entonces, a partir de acá hay un poquito que ya va complicándose, pero se suele utilizar, como ustedes han visto, algunos de categoría B se utilizan, pero en este caso tenemos que ver el riesgo y beneficio, o en todo caso, hacer seguimiento para poder manejar, porque muchas veces no hay otro medicamento más adecuado para darle, ¿no?, para combatir una enfermedad, ¿no? A veces ustedes hacen un análisis de, por ejemplo, una infección urinaria, el urocultivo, ¿no?, y antibiograma que se solicita, entonces sale sensible a unos medicamentos que muchas veces ve si es adecuado o no. Entonces ahí ustedes tienen que actuar con todo lo que están estudiando ahora para manejar el paciente, ¿bien? Entonces es importante lo que estamos trabajando ahora, lo que ustedes están memorizando, lo que ustedes ya tienen, ¿no?, en sus estudios para poder desarrollar el tratamiento adecuado. Luego tenemos la categoría C, que un poco ya más se complica, pero ya también en este caso los estudios en animales ya han demostrado que el medicamento ejerce efectos teratogénicos, ¿no?, o embriocidas, pero que no existen estudios controlados en mujeres aún, ¿no? Y la categoría D, que prácticamente ya existe evidencia, ¿no?, riesgo fetal, que ya es poco más difícil, más complicado. En esto tendrían que ser muchas veces ya inclusive juntas médicas para poder tratar con ese medicamento, porque a veces un solo médico puede correrse el riesgo, mejor en varios, para poder catalogar o en todo caso analizar, etcétera, etcétera, y en esa junta médica decidir, ¿verdad? Entonces, importantísimo es lo que ustedes han tratado el día de hoy para poder dilucidar este tema, y la categoría X que lo mencione, que prácticamente son altamente teratogénicos, ¿no? Entonces, prácticamente ya son prohibidos, ¿no? Y ustedes seguramente lo han clasificado adecuadamente y eso tienen que tener presente cada vez que tengan que tratar. Y hay un ejemplo clásico, ¿no?, que seguramente lo han leído ustedes bastante ahora que están analizando este tema, la talidomida, ¿no es cierto?, que hace años, en los años 60, 40 me parece, se utilizaba, prescribían por los médicos de esos años para los vómitos, ¿no?, la talidomida. Pero con el tiempo, ¿qué ocurrió? Que era altamente teratogénico, ¿no? Entonces había problemas, ¿no?, en recién nacido, etcétera, etcétera, que ha ayudado posteriormente a prácticamente eliminarlo, ¿no?, de la prescripción. Entonces, como ello, entonces los medicamentos también están en estudios, están sujetos a estudios, y nosotros tenemos que estar atentos a todo ello para poder nosotros seguir indicando a nuestro paciente y poder tratarlo. ¿Perfecto? Entonces, los otros medicamentos, por ejemplo, analgésicos que se suelen usar, tienen efectos indeseables, ¿no? Entonces, en el primero, segundo y tercer trimestre, en eso también ustedes tienen que estar atentos para poder ver en qué momento puedo dar, porque muchas veces no se suele dar en el primer trimestre porque ejercen un efecto efecto nocivo, entonces suelen posponer, ¿no? Y así como muchos de ellos ustedes lo han descrito bastante bien, y hay otros medicamentos que sí, tranquilamente pueden adecuarse, se pueden dar a la paciente y no va a haber mucho problema. Perfecto.
Básicamente esto es en cuanto a lo que nosotros estamos prácticamente tratando de puntualizar para que ustedes en su manejo diario, ya cuando salgan de acá un año, puedan ejecutarlo y de acuerdo, como les digo, viendo el riesgo-beneficio que es importante para que ustedes valorar inmediatamente, ¿no? Y de acuerdo a la tabla que ustedes tienen, ver y cómo se va a manejar sus pacientes. ¿Perfecto? Entonces yo creo que el día de hoy concluimos, ya quiero 8:37, 8:40 prácticamente, todos han estado presentes, felicitaciones por la investigación y seminario que ustedes han presentado el día de hoy. ¿Perfecto? Muchas gracias, Sí, doctor. doctor. Estamos. Gracias, doctor. No, a ustedes más bien.